Bienvenidos al podcast Visión 316. Voy a dejar con un nuevo devocional. Se llama Evangelismo, Llamado y Propósito. Y vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 17, que dice lo siguiente. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí en este pasaje podemos ver que para algunos este llamado puede ser literalmente viajar por todo el mundo, mientras para otros puede ser anunciar el Evangelio a través de su conducta, a través de su conducta y su diario vivir. Todo aquel que obedece cuenta con el respaldo directo de Dios. Cualquiera que sea la forma en que tú obedezcas, el anunciar y el obedecer el llamado que te ha hecho Cristo Jesús, de anunciar el Evangelio a toda criatura, no importa el color, la raza, el estatus, no importa, debemos anunciar el Evangelio de Cristo. Sea que viajemos por el mundo o sea que lo hagamos por nuestra conducta. Esto nos indica en que a través de la práctica podemos alcanzar a personas. A través de la práctica, de poder obedecer y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos invita a poder no solamente anunciar el Evangelio a todo el mundo, tengamos la dicha de poder salir a otros países o de quedarnos en nuestro país, pero podemos ir para estados, regiones, ciudades, distritos, etcétera, etcétera. En cualquier lugar en que te encuentres, debemos anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Si te da miedo hablar en público, de no saber cómo evangelizar, no saber cómo llegar a las personas, no saber cómo entrar a las personas, puedes hablar a través de tu diario vivir, a través de la práctica. Podemos llenarnos de Biblia, podemos conocer muchísimo de tapa a tapa la Biblia, pero aún así practicar poco. Y este pasaje nos invita a poder vivir conforme a quien nos ha llamado. Y este es Cristo Jesús. Debemos de presentar como se lo merece el Rey aquí mientras que podamos vivir, mientras que estemos vivos aquí en la tierra. Debemos ser representantes genuinos, leales a Cristo Jesús, anunciando a aquel que nos ha mandado a poder proclamar el Evangelio, anunciar las virtudes. ¿De quién? De Cristo Jesús. Usted no va a hablar de usted mismo, yo no voy a hablar de mi vida, sino que vamos a decir, vamos a anunciar quién nos ha llamado, quién nos ha decatado, quién ha pagado el precio por nuestra vida, que es Cristo Jesús. Entonces, vemos esto nada más aquí, el llamado y el propósito. Poder vivir y poder proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. No solamente eso, en Hebreo, también podemos ver Hebreo 4, versículo 2. Dice esto: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron.
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí vemos este pasaje también y debemos aquí participar de Dios, eh, evidencia cuán importante es para Dios que este evangelio sea anunciado. Cuán importante es que el evangelio sea anunciado. Cuán importante eso es para Dios, que tú y yo no nos quedemos callados, que podamos anunciar, que podamos practicar lo que vivimos. No solamente eso, el centro de la voluntad divina es evangelizar a la humanidad. Es evangelizar a la humanidad, como dice el pasaje que acabamos de leer, porque también a nosotros se nos ha ¿qué? Anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios está interesado en que tú y yo podamos anunciar el Evangelio. No solamente eso, es la voluntad divina evangelizar a la humanidad. Eso nos lleva a una pregunta: ¿cuántas personas le hemos hablado de Cristo Jesús? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos atrayendo a través de nuestra vida a las personas a los pies de Cristo? ¿O será que la estamos alejando de los caminos de Dios? Porque tenemos dos opciones, tú y yo: poder atraer a las gentes a los pies de Cristo a través de nuestra vida y de lo que podamos anunciar, llevando el Evangelio a esas personas, o podemos a través de nuestras vidas y de nuestras palabras alejar a las personas más de Cristo. Es una pregunta que tú y yo debemos respondernos. ¿Qué estoy reflejando al mundo? ¿Realmente la luz de Cristo? ¿O estoy reflejando otra cosa que no debería reflejar siendo un hijo de Dios? Te invito a que puedas, eh, porque que podamos anunciar y que podamos vivir, porque Dios está interesado en que el Evangelio sea expandido, porque está la voluntad divina, evangelizar a la humanidad. No solamente eso, también podemos ver en, en Juan 10, Juan 20, 19 al 22. Jesucristo envía a los discípulos a realizar una tarea que él ya había practicado y había dado ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Él nos dejó ejemplo de cada una de las cosas que tú y yo debíamos seguir. Él fue el mejor ejemplo. Él no ha dado ejemplo, él ha participado, ha practicado lo que él anunció. No solamente eso, para nosotros poder evangelizar, para poder nosotros salir y proclamar el evangelio, debemos conocer primero al Salvador. Eso nos lleva a una pregunta: ¿tú y yo estamos conociendo a nuestro Salvador? Conocer lleva a la intimidad, no a lo superficial, porque todo el mundo sabe de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es conocer a Dios. Aquí te invita a que tú y yo podamos conocer, tengamos una íntima relación con Cristo Jesús. Él y yo, no solamente esta íntima relación, porque nos va a llevar a poder testificar de Jesús. Esta íntima relación, estando bien Dios con nosotros, nos va a poder llevar a hablar de Cristo Jesús.
Jesús nos va a llenar de paz y del Espíritu Santo. Es la única manera, porque si tú y yo lo hacemos con nuestra fuerza, estamos perdidos. Estamos perdidos. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Yo primero debo conocer a Cristo Jesús, no solamente conocer a Cristo Jesús, sino debo eh, llenarme, dejar que Él me llene de su paz y del Espíritu Santo para poder testificar correctamente de Él. Nota, algo muy importante que te voy a dejar aquí. Quiero que notes esto. Solo de esta manera el creyente podrá cumplir esta comisión. Es la única manera que tú y yo podamos cumplir lo que Cristo Jesús nos ha mandado, que es ir a todo el mundo a hablarle de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Cristo Jesús, la voluntad divina, evangelizar a la humanidad. No solamente eh, eso, Dios se interesa en que tú y yo podamos anunciar el Evangelio. Él quiere que tú y yo no nos quedemos callados, que podamos anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, proclamar y que podamos practicar lo que vivimos. Si no hablo, que a través de mi vida pueda llegar a estas personas a los pies de Cristo Jesús. Pero el llamado de poder anunciar el Evangelio, sea que nos dé la dicha de poder salir a otros países o en nuestro país, en nuestras casas, en nuestras ciudad, en nuestro estado, en nuestro municipio, que podamos reflejar a Cristo Jesús en el lugar en que nos encontremos. Debemos anunciar de alguna o de otra manera la vida cambiada y lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida. Gracias por escucharme, que el Señor le bendiga y le guarde.